Hola, ¿cómo están? Quiero darles la bienvenida a un nuevo episodio del canal No Soy Canuto. Hoy estoy disfrutando del aire libre y quiero continuar hablando del tema del pecado. En un video anterior que hice hace un rato ya, estuve hablando acerca del pecado. Y hablamos del pecado no solo como un tema de acciones malas, sino también como una naturaleza. En el fondo, resumiendo el tema del pecado, no es solo el hecho de que yo cometa errores que puedan ser enmendados, sino que se trata de una naturaleza humana que nos lleva constantemente a fallar y a cometer errores no solo, digamos, éticos, sino que también morales. De hecho, la Biblia lo explica como naturaleza pecaminosa. El apóstol Pablo utilizó el término naturaleza pecaminosa para referirse a esta condición humana. Y a mí me gusta mucho esta definición que dice que no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Dicho de otra manera, la naturaleza pecaminosa es una condición previa que tenemos y por eso nos convertimos en pecadores. En realidad, por eso siempre somos pecadores. La Biblia nos dice que no hay ni un solo justo, no hay uno solo. Eso quiere decir que todos los seres humanos compartimos esta naturaleza pecaminosa. Ahora bien, ya hablamos de esto y bueno, sí, nos quedó claro ya el tema. Pero la pregunta de fondo es, ¿por qué debería afectarme a mí esto del pecado? O sea, dicho de otra forma, ¿en qué me afecta a mí? O como dirían los argentinos, ¿en qué afecta a Boca? ¿En qué afecta a Boca que todos los seres humanos seamos pecadores? ¿En qué afecta que ya finalmente tengamos este casi axioma moral de que todos somos pecadores? ¿Tiene alguna implicancia que todos seamos pecadores? ¿En qué me afecta a mí? ¿Qué gano o qué pierdo yo con eso? Bueno, lo primero de todo es entender cuáles son los resultados de esta naturaleza pecaminosa. Para entender un poco esto, tenemos que retrotraernos, digamos, al comienzo de la historia, cuando Adán y Eva cometen el primer pecado. Este punto es bastante interesante y de hecho yo recomiendo leer con mucho cuidado Génesis capítulo 3 sobre todo. ¿Por qué? Porque lo primero que se nos muestra es que el pecado tiene consecuencias. Dios le dice a Adán, por cuanto hiciste esto, maldita será la tierra por tu causa. Y aquí tenemos la primera consecuencia real del pecado, la maldición. Este mundo, aún tan hermoso, está bajo maldición. Y de hecho, la naturaleza por sí misma es un lugar bastante hostil. Nosotros acá en Occidente hemos domesticado un poco la naturaleza y tenemos casas cómodas, luz eléctrica, tecnología. Pero si tú te vas a vivir a la selva sin nada, créeme que no duras ni 10 minutos. Porque hay animales venenosos, hay animales salvajes que probablemente te coman. El mundo es un lugar hostil que está bajo una maldición. En segundo lugar, Dios le dijo a Adán que con penosos trabajos iba a obtener el alimento. Y esto es totalmente cierto. El ser humano nace en una condición de total y absoluta miseria. El ser humano viene al mundo sin nada y de ahí en adelante todo lo que obtiene es fruto del trabajo. Y esto ya lo hablamos en otra serie de videos en que hablo de la política y el cristianismo, donde entendemos que el ser humano al venir en una condición de miseria tiene que generar la riqueza en base a trabajo. Pero eso, bueno, es tema de otros videos. Y finalmente yo creo que el más importante de todo es cuando Dios le dice a Adán, polvo eres y al polvo volverás. Esa es una sentencia de muerte. Y estaba claro un poco antes cuando Dios le dice a Adán, lo pone en el jardín del Edén y le dice, mira, puedes comer de todos los árboles que hay aquí, excepto de ese. Y tenía una razón de ser, porque en el fondo ese árbol representa la libertad que tiene el ser humano de elegir. Eso es materia de otro video. Pero en el fondo, Adán tenía la capacidad de elegir y decidir qué era lo que quería, y él decidió desobedecer a Dios. A raíz de eso entra el pecado en el mundo. Y una de las principales consecuencias del pecado es la muerte. Ahora bien, nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y qué tiene que esto que sea la muerte? O sea, ¿todos nos morimos? Sí, justamente, todos nos morimos. Pero ¿sabes qué no deberíamos morir? Pensemos lo siguiente. Supongamos que pudiéramos explicar de alguna forma el origen de la vida. A todo esto, la ciencia todavía no puede explicar el origen de la vida. No se puede, no existe una teoría válida. Pero eso también es materia de otro video. Pero supongamos que pudiéramos explicar el origen de la vida. Tenemos
un sistema que es capaz de autorreplicarse, es decir, reproducirse, y capaz de autorrepararse. Puede tomar ciertos ingredientes de su entorno en forma de alimento y hacer las reparaciones necesarias para continuar existiendo. ¿Por qué muere? Nosotros mismos tenemos la capacidad de sanar nuestras heridas. En la medida que estemos comiendo, respirando y bebiendo agua, podríamos vivir eternamente. Nuestras células se autorreparan, nuestro organismo se autorrepara. ¿Por qué morimos? Yo creo que no hay una explicación clara para la muerte y probablemente nunca la tengamos, salvo que entendamos este principio, que la paga del pecado es la muerte. Es decir, que la consecuencia principal del pecado es la muerte, y sí, la muerte física. Y de esto nadie escapa. Nadie. No hay forma de escapar de la muerte. Entonces tenemos esta consecuencia que es una muerte física y ya nos afecta a todos. Pero luego hay una segunda muerte, que es la muerte espiritual. Y esa muerte consiste en una separación eterna de Dios. Esto fue lo que Jesús le llamó el llanto y rechinar de dientes, la oscuridad. En el fondo, un lugar completamente apartado de Dios, que en el fondo se le está dando a las personas exactamente lo que quieren. Si tú quieres estar sin Dios, ok, Dios te lo dará, una eternidad sin Dios. Y ese es un lugar que en Apocalipsis es descrito como el lago de fuego y azufre, en el cual van a ser arrojados Satanás y sus ángeles, que para ellos fue preparado, la muerte y el Hades o el infierno, y luego todos aquellos que han rechazado a Dios. Es decir, todos nosotros. ¿Todos nosotros? ¿Todos nosotros? Sí, todos nosotros. Salvo una excepción. Y aquí es donde entra lo interesante. ¿Por qué debería me importarme esto? Porque por naturaleza humana, todos nosotros somos rebeldes. Todos nosotros estamos en una condición de abierta rebelión contra Dios. Ahora bien, tú podrías decirme, mira Pedro, yo no estuve en Edén. Yo no estuve ahí. ¿Por qué a mí se me inculpa de esto? Ok, puede ser. Yo diría que si tú hubieras estado, si yo hubiera estado ahí, habríamos hecho lo mismo. Es ese típico caso de no presiones el botón rojo. Y uno lo presiona, ¿cierto? Todos lo hacemos. ¿Quieres que un niño haga algo? Dile que no lo haga. ¿Cierto? Todos nosotros tenemos esta naturaleza intrínseca que está ahí, rebelde, efervesciendo en contra de Dios. Y por ende, todos nosotros somos hijos de ira. En el fondo somos personas que estamos destinadas a una condenación eterna. No obstante, Dios, sabiendo esto, nos da una alternativa de salida. Y esta alternativa de salida consiste justamente en el hecho de que el castigo que le corresponde al ser humano por su desobediencia es imputado en el Hijo de Dios, en la persona de Jesús. Y Él recibe el castigo por nuestro pecado. Él recibe la separación completa y total de Dios, y la recibe, digamos, en sus dos etapas. Primero la muerte física en la cruz, e inmediatamente la separación total de Dios. Recordemos que Jesús, al momento de decir, exclama, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese es el momento en que Jesús está siendo separado completamente de Dios, y todo el pecado, todo el castigo que nos correspondía a nosotros está siendo cargado en Él. Esto es súper relevante, porque en el fondo este hecho proporciona una salida para nosotros poder escapar, entre comillas, de esta condenación. No sé si se me entiende o no. Partamos, resumamos. Todos estamos condenados. Podemos hacer la queja de, hey, oye, yo no estuve ahí en Edén. Ok, está bien, puede ser. Igual lo habrías hecho. Pero Dios, en su misericordia, te dice, mira, estás condenado, pero yo te ofrezco una salida. Y esta salida es que el castigo que te corresponde a ti lo ha tomado mi Hijo. Ahora tú tienes que confiar en que todo el castigo que tú mereces ha sido puesto sobre el Hijo de Dios. Y por lo tanto a ti ya no te corresponde nada. ¿Y por qué? Porque debe ser así. Porque el ser humano por naturaleza trata de cubrir su naturaleza pecaminosa con buenas acciones.
Y eso es incluso lo que hacen las religiones. Hiciste algo malo, haz algo bueno. Haz cosas buenas, cumple con estos requisitos y llegarás a cierto estado. Eso es lo que hace la religión, y la religión es claramente un invento humano. En eso yo no discuto con ateos y personas de este estilo. La religión es un invento humano, pero es un invento humano que nace desde una naturaleza pecaminosa para cubrir su propia naturaleza pecaminosa y de esa forma autojustificarse de que está bien. Pero esa alternativa sigue naciendo dentro de una naturaleza ya pecaminosa. En el fondo estamos hablando de ciegos guiando a otros ciegos, como bien lo decía Jesús. La alternativa que propone Dios es completamente distinta, porque lo primero que tienes que hacer es asumir que cualquier cosa que tú hagas no sirve. Eso es lo de entrada. No es que yo me porto bien, es que yo siempre voto por la derecha, o es que yo siempre voto por la izquierda, es que yo me preocupo de los pobres, es que yo voy a la iglesia todos los domingos, es que yo doy mi diezmo. No, esas cosas no sirven. Eso es lo primero que Dios te dice. Tienes que confiar en que todo lo necesario fue hecho por el Hijo de Dios. Eso es lo primero. Segundo, que Él ha muerto 2 muertes. La muerte física y la muerte espiritual en consecuencia de tus pecados. Y tercero, como Él era completamente inocente, resucitó. La muerte no lo pudo retener, estaba como cubierto de teflón y la muerte no lo pudo tomar. Por lo tanto, Él resucitó. Y en esa resurrección Él dice: yo ahora he cumplido con toda la ley. La muerte no pudo conmigo, porque la paga del pecado es muerte, y como Jesús no tenía pecado, la muerte no pudo con Él. Y ahora Él dice: esta justicia que yo tengo, te la entrego a ti, gratis. ¿Se entiende? En eso consiste el mensaje que nosotros llamamos evangelio. Y ahora tú, en toda paz y tranquilidad, depositas tu confianza en que toda tu deuda, todo tu problema con Dios, toda tu rebelión con Dios está sanada, está resuelta por medio de lo que hizo Jesús. Ese es el mensaje básico del evangelio. Y aquí sí ya nos empieza a importar, porque anula las consecuencias del pecado. Evidentemente seguiremos viviendo en un mundo que está bajo maldición, y esa parte no la podemos esquivar porque es la consecuencia. Pero luego tenemos la chance de pasar a una vida eterna, esta vez con Dios. Y esa es la parte interesante, porque las consecuencias finales de la naturaleza pecaminosa son completamente anuladas. Ahora, por otro lado, yo creo que el otro hecho muy, muy importante es que aquellas personas que han decidido poner su confianza en la obra de Jesús, en su muerte y resurrección, se les da, digamos, el derecho de ser hijos de Dios, hijos adoptivos de Dios. Y aquí hay una mitología que se comete mucho, que se dice: todos somos hijos de Dios, y no. Todos somos creación de Dios y somos rebeldes. Somos una creación rebelde. En ningún caso hijos de Dios. En el momento de que somos, digamos, ponemos nuestra fe en Jesús, pasamos a ser adoptados como hijos de Dios. Somos hijos adoptivos. De la misma forma que un niño adoptado, por trámites legales, pasa a integrar parte de una familia legalmente, pero no sanguíneamente. De la misma manera, una persona que pone su fe en Jesús pasa a formar parte de la familia de Dios como hijo de Dios, pero digamos de una forma legal, no necesariamente natural. Y este punto es súper relevante porque nos ayuda a desmitificar este hecho de que comúnmente se dice que todos somos hijos de Dios. Jesús dijo exactamente lo contrario: nosotros somos hijos de ira, incluso nos llamó hijos del diablo. Y luego, a través de la fe puesta en Él, de la confianza puesta en Él y su obra, somos adoptados como hijos de Dios. Entonces, ¿el pecado debería interesarme? Sí, debería interesarme. ¿Por qué? Porque es el punto de partida para entender esto. Ahora bien, si tú no lo quieres creer, está bien, nadie te puede obligar. Y nadie debería obligarte. Pero sí hay una invitación a tenerlo en cuenta, a meditarlo, y por lo menos darle una vuelta, sobre todo analizando el mundo. Si nosotros decimos: hey, el mundo tiene algo que no funciona. Mira, si no se necesita ser un teólogo ni se necesita ser cristiano,
tú sales a la calle o prendes el televisor y vas a decir, hay algo aquí que no cuadra, hay algo que no funciona. Y ese algo va coincidiendo justamente con lo que nos dice la Biblia en todos sus libros. Los profetas, los salmos, los proverbios nos van hablando de esto, el mismo Jesús, y finalmente todos concluimos, hey, el mundo tiene algo que no anda. Y la Biblia nos dice, sí, eso se llama pecado. Y esta es la solución. Y eso es lo que hoy te quiero proponer. Dar una vuelta, piénsalo, porque es relevante. Y cuando lo entiendas, vas a empezar a entender un montón de cosas. Bueno, si te gustó el video, te pido que le des un like, compártelo, comenta y no olvides de suscribirte al canal. Espero estar pronto volviendo y grabando más videos y será hasta la próxima. Nos vemos, chao.